En primer lugar, muchísimas gracias, señora presidenta, por recibirnos esta mañana. Usted sabe que es una de las mandatarias con mayor prestigio en toda América Latina. Y a veces esta fama, esta popularidad que usted tiene en Chile se ha pretendido trivializar con algo que es muy cierto, que es que la gente la quiere, pero la quiere por razones políticas muy importantes, que es la prioridad social que usted le ha dado a su gobierno y la forma particular de encarar la crisis internacional. En un esfuerzo de síntesis, ¿cuáles han sido las prioridades sociales de su mandato? Mire, yo he definido que el sello de mi gobierno es el sello social. Un país, en el convencimiento que un país que crece, que prospera, tiene que garantizar prosperidad a todos, y que en un mundo lleno de incertidumbres como el actual, el Estado debe dar una respuesta a gente que muchas veces se ve ante la inseguridad y la incerteza del desempleo, de la enfermedad. Entonces hemos definido un concepto de lo cual derivan iniciativas específicas que le voy a comentar, que es que nosotros quisiéramos que Chile se transformara en un moderno estado de bienestar, ¿no?, que pudiera garantizar derechos sociales mínimos a todas las personas que viven en nuestro país. ¿Y en qué se ha concretado esto específicamente? Primero, pensar que la desigualdad parte desde la infancia y por ende es desde la infancia que tenemos que entregar mayores oportunidades, ¿no?, para mitigar el efecto de la familia que puede haber nacido en una cuna muy pobre, con padres sin educación o poca educación, de un niño que nace en una familia con todas las oportunidades. Entonces hemos desarrollado un programa que se llama Chile Crece Contigo, que va desde la embarazada hasta los 18 años, que incorpora un conjunto de medidas que lo que van es a apoyar a la infancia. Incluye que hemos triplicado en 3 años de gobierno la oferta de salas cunas gratuitas, hemos aumentado fuertemente los cupos en jardines infantiles, en el entendido que necesitamos que nuestros niños puedan tener las mejores condiciones. La reforma previsional, si hemos dicho a los niños, hablamos de nuestros adultos mayores, con juventud acumulada, digo yo siempre, ¿no? Porque yo creo que la juventud es un tema de actitud, ¿no? Y uno ve adultos mayores muy activos, muy entusiastas, participando en múltiples actividades. Hemos hecho una reforma previsional haciéndonos cargo que lo que teníamos como sistema era insuficiente, que teníamos un conjunto muy importante de chilenas y chilenos que, a pesar de haber entregado al país mucho aporte, desde la construcción de las familias, el desarrollo de las familias, hasta aportes en distintas áreas, no tenían pensión. Y nosotros quisimos desterrar de Chile el llegar a ser viejo y estar en condiciones muy precarias. Y la reforma de la previsión incluye el concepto de garantías mínimas, como yo decía, ¿no?, con una pensión básica solidaria para cualquier persona que haya cumplido el requisito que en Chile se da, que son 65 años de edad, haya sido una dueña de casa o haya tenido trabajos con salarios escasos. Y así, en 4 años, ir mejorando las pensiones sustantivamente para que nunca más en nuestro país pueda haber personas de edad y que estén desamparados. Lo segundo, hemos tratado de corregir otra asimetría y otra desigualdad que había, que era con las mujeres. Porque las mujeres, en el sistema actual, como las mujeres vivimos más largo, se le cobraba, por decirlo así, una suerte de peaje. Entonces, cada vez que una mujer jubilaba y un hombre jubilaban con el mismo trabajo, con los mismos años, la mujer recibe una pensión más baja. Hemos hecho 2 cosas. Hemos resuelto esto a través de hacernos cargo de otro tema, que es decidir que la maternidad es un tema del conjunto de la sociedad. Y por tanto, a partir del 1 de julio de este año, vamos a dar un bono por hijo nacido vivo o adoptado, porque las mujeres trabajadoras han tenido que asumir el trabajo, pero además la familia. Y por tanto ahí vamos a lograr también que las pensiones sean equiparadas y, por otro lado, hacernos cargo como sociedad que los hijos de nuestros son hijos, es una responsabilidad de todos. Ya en política vivienda, nosotros, yo tenía conciencia de que es necesario tener más vivienda, porque en un momento, cuando recuperamos la democracia, había una enorme cantidad de campamentos, había mucha gente viviendo en condiciones muy precarias, allegada. Entonces se hizo una prioridad por la cantidad. Pero cuando yo asumo el gobierno, digo, ahora es momento de resolver aquellos que no tienen, hacer desaparecer los campamentos completamente. Al 2010 ya no va a quedar ningún campamento en Chile, pero a la vez mejorar la calidad de las casas. Entonces iniciamos una nueva política habitacional con casas más grandes, de las viviendas sociales me refiero, con mejores condiciones técnicas de construcción, pero además para los sectores ya no tan
vulnerables, para la clase media, otro programa espectacular que se llama el programa de protección al patrimonio familiar, donde las familias pueden mejorar casas que son más gente de clase media, pero que estaban deterioradas, o ampliar porque la familia le cambió, es decir, más calidad, ¿no? Más calidad, más dignidad. En salud hemos ido aumentando las enfermedades que tienen garantías y por los cuales el Estado tiene que asegurar que las atiende en un determinado tiempo, con bajo costo, en fin. Entonces yo le diría, todo esto no es una lista del supermercado, no son actividades así por separado. Por eso le decía, la concepción que está detrás es que queremos que Chile sea un moderno estado de bienestar que pueda garantizar derechos sociales básicos a todos sus ciudadanos. Obviamente, de acuerdo a sus posibilidades. Habrá países que pueden entregar más, otros países que pueden entregar menos, y en Chile, ¿sabe por qué no ha funcionado? Porque nos planteamos la meta máxima posible y además incluimos la gradualidad. O sea, no todo de un día para otro, porque somos un país serio, somos un país responsable, somos un país que hemos podido ahorrar, y por eso, ahora cuando enfrentamos la crisis, no lo vamos a hacer que los trabajadores, los pobres, los vulnerables paguen el costo, como pasó en este país en la crisis de los 80, cuando hubo una quiebra del sistema financiero. Claro, se enfrentó, pero ¿quiénes pagaron el costo? Los pensionados que les bajaron las pensiones, los presupuestos de salud, educación que bajaron. No, mi apuesta es que nosotros estamos enfrentando esta crisis, pero apoyando la dinamización de la economía, la reactivación, pero sobre todo que quienes están más vulnerables no sean quienes paguen el costo. Usted sabe que del otro lado, efectivamente, Chile ha combatido la pobreza con éxito. Sin embargo, sigue siendo uno de los países que tiene una distribución del ingreso muy injusta, y nunca los ricos fueron más ricos que hoy. ¿Es posible hacer algo para combatir, revertir esa tendencia perversa? Yo diría que aquí hay dos elementos distintos. Por un lado, yo diría que en el mundo las tendencias son a las economías de escala. Son mucho más eficientes desde el punto de vista, y por tanto eso generalmente va de la mano de una mayor concentración del poder económico. Sin embargo, lo que pasa es que aquí depende de lo que uno mide, cómo uno mide a Chile. Cuando uno lo mide por el índice de Gini, efectivamente aparece como uno de los países más desiguales, a pesar de que en la última encuesta que se hace habitualmente, regularmente en Chile, que se hizo el 2006, el índice Gini por primera vez en 40 años se había modificado un poquito. Pero si usted calcula la diferencia entre el primer quintil y el quinto quintil, entre los más ricos y los más pobres, y lo calcula solamente en términos de los ingresos de la familia, efectivamente la diferencia es como de 14 veces. Pero si usted incluye todo lo que son las transferencias monetarias y de apoyos sociales que el gobierno entrega regularmente, esa diferencia baja a la mitad, baja a 7,1 veces. Una diferencia que todavía nos parece extraordinariamente grande. Pero también tenemos otras cifras que nos muestran que vamos avanzando. La pobreza cayó al 13,6%. Cuando nosotros recuperamos la democracia estaba casi en 40%, y además en esa época 1 de cada 5 chilenos era extrema pobreza, 20%, indigente. Hoy día la extrema pobreza es de 3,7%. Por supuesto que los porcentajes significan personas, y a nosotros nos importa, y por eso estamos trabajando muy fuertemente. Pero lo que le quiero decir, cuando uno mira lo que ha pasado en Chile, en los últimos datos que contamos, de cada 10 jóvenes que ingresan a la educación superior, 7 son la primera generación en su familia. Es decir, efectivamente tenemos el desafío de la distribución, tenemos que mirar qué más podemos hacer allá, pero el país ha ido entregando más oportunidades a gente que nunca antes la tuvo. Y eso es porque hemos hecho una apuesta, los gobiernos de la concertación, de que no hay que hacer un trade-off entre crecimiento y equidad, sino al contrario. Hay que crecer para incluir e incluir para crecer. Lo otro que yo quisiera señalarles es que otra apuesta muy grande mía a mirar cómo podemos desconcentrar un poco el poder económico es que hemos dado un fuerte soporte, apoyo al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, donde uno desconcentra muy fuertemente el poder económico, pero además son las que son más intensivas en mano de obra. Generalmente las grandes empresas, muy tecnologizadas, tienen una mano de obra relativamente pequeña comparado con eso. Entonces, también ha habido en ese sentido una apuesta a lo social por un lado, apoyar el emprendimiento y la innovación por el otro, ¿no es verdad? Como una manera de que el país pueda dar un salto al desarrollo, pero también como una manera
de generar una mejor distribución también del poder económico. Ahora quiero contarle que ahí tenemos desafíos. Cuando uno va a Suecia y uno compara la relación entre las pequeñas, medianas y grandes industrias, la verdad que la proporción entre Chile y Suecia es parecida. La proporción de mano de obra que genera uno y otro también es parecida. Pero cuando uno ve por qué en Suecia están en mejores condiciones, aparte de un montón de otros factores, es porque en Chile solamente el 2% de las pymes exporta. En cambio, en Suecia el 60%. Entonces, hay una serie de líneas que nosotros estamos trabajando para mejorar el acceso, la internacionalización de las pymes. Y por otro lado, lo otro que hemos hecho es identificar 5 clústeres de área económica, de manera de hacer estos encadenamientos productivos del pequeñito hasta el grande en áreas tan centrales como la minería, la acuicultura, Chile como potencia alimentaria, los servicios, ¿no? Chile como área de servicios, por mencionar algunos. Entonces, yo le diría, lo que uno observa cuando mira la desigualdad a lo largo de la historia de Chile, pareciera ser que hay ciertos indicadores que son muy lentos de revertir. Pero a mí, José, lo que más me importa es las personas. Y por eso, más allá, si el indicador teórico calculado de una cierta manera mejora, lo que me importa es que la gente hoy día, los niños tienen mejores oportunidades, nuestros abuelos tienen mejores oportunidades, estamos trabajando, acabamos de desarrollar un instrumento que yo creo que está en muy pocos países, conscientes de, por un lado, el problema del desempleo que se puede generar por la crisis, conscientes de que en Chile la empleabilidad más baja estaba antes en mujeres y ha ido mejorando, pero persiste en jóvenes. Consciente que los jóvenes cuando los contratan, muchas veces los contratan, aquí se dice a la negra, es decir, sin contrato formal. Y consciente además que con salarios más bajos. Es que nosotros diseñamos un instrumento que es el subsidio a la contratación, destinado para partir, porque es primera vez que se hace en Chile, al grupo entre 18 y 24 años de edad, hombres y mujeres, con un incremento de un 20% para el salario del trabajador, y un 10% de recurso, un subsidio para el empleador, de manera de incentivar el empleo. Esto tiene que ser para jóvenes que sean contratados, con lo cual incentivamos la regularización, la formalización del empleo, y además un tremendo desincentivo al despido en condiciones difíciles. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros estamos trabajando en mirar cómo hacemos este país, un país más justo, pero además con políticas focalizadas a los sectores que están menos privilegiados, buscando cómo generamos más oportunidades. A propósito de sectores, señora presidenta, el tema de los mapuches. Yo voy a tratar de hacer un resumen porque se trata de un tema muy recurrente en los medios de comunicación y no me extrañaría, por ejemplo, en esta visita que usted va a hacer a Holanda, que los mapuches pues hagan manifestaciones en favor de la gente que está en prisión. ¿Qué se ha hecho en su gobierno respecto de los mapuches y hacia dónde vamos? Yo quisiera separar en dos la respuesta. Primero, es que en Chile no hay presos políticos mapuches. Aquí nadie está preso porque tenga una ideología determinada o porque tenga sea parte de una etnia originaria. Si en Chile una persona no mapuche quema la casa del vecino, va a la cárcel. Si en Chile una persona mapuche quema la casa del vecino, va a la cárcel y tiene derecho a la justicia. Porque estamos hablando de delitos, no estamos hablando de planteamientos legítimos, ¿no es verdad?, en forma pacífica, etc. Yo soy muy respetuosa de la realidad mapuche, y no solo mapuche, sino que de todos los pueblos originarios, desde un comienzo del gobierno, a propósito de un acuerdo que tomé como candidata en Puerto Saavedra, hicimos, en Nueva Imperial, el acuerdo Nueva Imperial, hicimos una política de convocar a las comunidades para que las propias comunidades me señalaran a mí como presidente de la República cuáles eran sus problemas, qué necesidades tenían, etc. No llegar yo desde arriba y decirle, vamos a hacer esto. Estuvieron un año, porque ese fue el tiempo que ellos nos solicitaron discutiendo, planteando, proponiendo, y salieron de allí un conjunto muy importante de iniciativas, una de las cuales fue que establecimos por primera vez una política urbana mapuche, porque en Chile el 40% de los mapuches vive en las ciudades, no vive en la zona rural, y eso cada vez más incrementándose. Y no había una política para la gente que está en el campo, pero no había una política para el gran grupo de personas que viven en la ciudad. Bueno, desarrollamos una política urbana que tiene que ver con cómo somos capaces de que
el pueblo mapuche que vive en las ciudades pueda continuar, por un lado, teniendo trabajo y oportunidades como cualquiera, pero a la vez capaz de mantener cierta identidad, mantener la lengua. Entonces creamos, entre otras cosas, jardines infantiles interculturales, ¿no es verdad?, para que los niños mapuche y no mapuche aprendieran el idioma, respeten la cultura, la tradición. Generamos, desde Salud me consta, porque lo hicimos cuando yo era ministra también, un programa hacia los pueblos originarios muy importante. Incluso diseñamos y construimos hospitales considerando la cosmovisión mapuche, porque antes se hacía con una visión occidental, ¿no? Entonces, se ha avanzado mucho en eso. Consciente de que el avance era aún lento, el año pasado nosotros lanzamos lo que se llama un nuevo tracto, reconocer, ¿no? Reconocer la interculturalidad, que tiene aproximadamente 10 puntos, pero que van desde el hacernos cargo que para un mapuche, podría ser un Rapa Nui, podría ser un aymara, llegar a ciertos cargos de representación política no es sencillo. Y por lo tanto estamos preparando un proyecto de ley para enviar, de manera de mirar cómo garantizamos cierta acción afirmativa, por llamarlo así, ¿no? Está viendo si cuotas o qué, para que las etnias puedan estar bien representadas. Es verdad que hay alcaldes mapuche, hay un número importante, pero en el Parlamento yo creo que en este momento prácticamente no hay nadie representante de una etnia originaria. Las condiciones de competitividad son muy difíciles para ellos muchas veces. En lo productivo, ¿no? Una serie de iniciativas mejorando, entregando tierras comprometidas a 135 comunidades mapuche, entregando equipamiento, herramientas para que puedan realizar su desarrollo productivo. Pero hay una cosa fundamental que era una pelea del pueblo mapuche hace años y que por primera vez la sacamos en mi gobierno, que era la ratificación del convenio 169 de la OIT, que define los derechos de los pueblos originarios y que nos está obligando a revisar toda nuestra normativa jurídica de manera de garantizar que esta ratificación del convenio realmente sea una realidad. Y yo quiero decir, eso va a ser un paso central. Pero sí, yo le podría decir miles de cosas que están haciendo, los caminos rurales, miles de cosas, y que son necesidades planteadas por ellos, en educación, en cultura, en fin, en hogares universitarios. Hay muchas cosas que se están haciendo con los mapuches, pero también Rapa Nui, aymaras, cahuáscar, en fin, diaguitas. Hicimos un reconocimiento a los diaguitas como un pueblo originario. Hemos estado avanzando. Sin embargo, yo quiero decirles evidente que nuestras etnias originarias, en algunos lugares, sobre todo, por ejemplo, la Araucanía, concentran bolsones de pobreza muy importantes. O sea, todavía ahí tenemos un desafío tremendo. A pesar de que en la última encuesta socioeconómica se vio que el grupo que más rápido bajó la pobreza fue en la población mapuche. Fíjese que nosotros identificamos 3 grupos que eran los donde se concentra la pobreza. En mujeres jefas de hogar, es decir, mujeres solas con niños. En los niños, porque las familias más pobres habitualmente tienen más hijos. Y tercero, en los pueblos originarios. Sin embargo, cuando usted iba y comparaba el 2003, el 40% de los pueblos mapuche tenía la pobreza. En el 2006 era el 20%. O sea, aquí ha habido acciones claras, focalizadas de prioridad, pero además resultados concretos. Pero yo soy una convencida que es un trabajo que requiere seguir trabajando con mucha fuerza para darle a nuestros pueblos originarios, por un lado, el acceso a todas las oportunidades que se merecen, pero por otro lado, permitirles que ellos puedan mantener su tradición, su cultura, y por otro, basada en un concepto que para mí es muy valioso y muy verdadero. Y es que yo soy una convencida que la diversidad en un país enriquece. Hay gente que la ve como una amenaza, yo encuentro que no, que al revés. Y eso se expresa en las etnias y los chilenos no pertenecientes a las etnias originarias se expresan en la política, ¿no? En una sociedad democrática, una sociedad que tiene que entender que la diversidad es legítima, es válida y que enriquece. Y a mí me ha servido mucho como presidenta escuchar frente a temas centrales. Yo he convocado a gente de distintos puntos de vista, porque en las políticas de Estado tiene que estar incluida la mirada, y yo, claro, he tomado la opción por dónde se va, pero hemos dado ese espacio. Entonces, para mí, yo soy una convencida que la diversidad es muy, muy importante en un país, pero siempre tiene que canalizarse por las vías democráticas y no violentas. Una breve mención al futuro inmediato del país, al futuro electoral. Michelle Bachelet tiene un respaldo político muy sólido, superior al 60%.
¿Cómo se transfiere eso al candidato de la Concertación? Con otras palabras, señora Presidenta, ¿usted va a tomar alguna actividad precisa, activa, frente a las próximas elecciones? A ver, yo creo que parte probablemente del apoyo que la gente me ha entregado, de la confianza que me ha otorgado, tiene que ver con que yo no he perdido nunca de vista, y lo he dicho desde mi primera actividad como presidenta hasta hoy, es que soy presidenta de todos los chilenos, de los que votaron por mí y de los que no votaron por mí. E incluso yo siempre lo bromeo y les digo, no se preocupen, no les voy a preguntar quién votó por mí y quién no votó por mí. Yo trabajo para todos, ¿no? Porque para eso está uno aquí, ¿no? Ahora, es evidente que no es ninguna novedad que mi corazón está con la Concertación, es evidente, y que yo creo que ha sido una coalición muy exitosa, que ha mostrado capacidad de gobernabilidad y de progreso, las dos cosas, durante más de casi 20 años. Y por lo tanto nadie podría pretender que yo me considerara aséptica en términos de que yo soy una convencida que no da lo mismo quien gobierne, ¿no? Y por lo tanto yo sí creo que es bueno que gobierne quien pueda dar continuidad a todos los logros sociales, ¿no? Que pueda garantizar que el que esté en el medio de la política sea la gente. Y yo siento que mi mejor aporte a este país, en todas las dimensiones, es hacer un muy buen gobierno y seguir siendo la presidenta de todos los chilenos hasta el último día de mi mandato, ¿no? Y a eso me voy a dedicar, pero a ser la presidenta de todos los chilenos y a gobernar bien. Y yo soy convencida, y la gente podrá entender, quién efectivamente, si nosotros logramos avanzar en progreso, en bienestar, quién de los candidatos es el que representa esta manera, esta perspectiva de cómo se visualiza el futuro de Chile. Dos preguntas sobre su visita a Holanda. Primero, la importancia que su gobierno le da al derecho internacional. Usted sabe que La Haya es sede prácticamente del derecho internacional en el mundo. Y se lo pregunto, entre otras razones, porque usted sabe que está pendiente la ratificación de la Corte Penal Internacional por parte de Chile. Lo primero es que Chile fue uno de los impulsores de la Corte Penal Internacional durante el gobierno del presidente Lagos. Queríamos ser de los primeros 10, después de los primeros 100, y la verdad es que lamentablemente, no por voluntad o falta de voluntad del gobierno, por la lógica política de nuestro país, en que la oposición en un comienzo sintió que esto cuestionaba como la soberanía del país, en fin, esto avanzó muy lentamente. Afortunadamente, yo diría estamos en otro momento. Y yo, si bien no puedo garantizarlo, porque es el Parlamento, que es un poder alternativo, digamos, autónomo, yo tengo la esperanza que ojalá podamos llegar a Holanda con buenas noticias respecto a esto. Para nosotros es un elemento muy importante. Y es por eso que vamos a seguir con toda nuestra fuerza buscando la ratificación de la Corte Interamericana. Perdón, la Corte Internacional, Penal Internacional. Señora Presidenta... Dije lo de la Interamericana porque acaban de estar acá y tuvimos una reunión ayer. Efectivamente, en el antiguo Parlamento, efectivamente, señora Presidenta. Sí. Ahora salen los periódicos chilenos, casualmente, antes de venir a entrevistarla, vi la noticia de la compra por parte de Chile de 18 aviones caza F-16. Usted se imagina lo que van a decir los vecinos, que Chile ha entrado nuevamente en la carrera armamentista. Lo primero es que lo que Chile ha venido haciendo es renovar la flota, ¿no? No es aumentar la flota, es decir, cuando lleguen los aviones, los F-16 holandeses, que son, digamos, no nuevos, son usados, pero me imagino reacondicionados, se va a dar de baja todos los F-5, aviones de combate que hoy día existen en el país. Entonces, y el sentido era, uno, que los otros son muy antiguos, y mucho costo operacional, ¿no es verdad? Un alto costo para la Fuerza Aérea. Y lo segundo, porque entonces se va a quedar con una sola línea y no con múltiples, que antes había Mirage, F-16, F-5, etcétera. Se va a quedar con una sola línea de aviones que son los F-16. Entonces la verdad es que yo creo que si Chile ha demostrado algo permanentemente, es que somos un país pacífico, que estamos tranquilos con nuestro statu quo, y que entendemos la defensa como un bien público, natural, pero que por el contrario nuestras Fuerzas Armadas están muy activamente participando en operaciones de paz en distintos lados, y vamos a continuar apoyando la paz mundial porque entendemos que eso es central. Y como vecinos queremos que a nuestros vecinos les vaya muy bien.
Y eso es lo que hacemos, y lo he hecho como presidente, y lo he hecho como presidenta de UNASUR. He tenido un fuerte compromiso para que logremos avanzar en democracia, en paz en la región. Así que la verdad es que nadie debería tener ningún temor de ninguna naturaleza. Esto responde a una necesidad de modernización de la fuerza, de mayor eficiencia en el gasto, ¿no es verdad? Y era una buena oportunidad que se estaba conversando entre la Fuerza Aérea, entre las dos fuerzas aéreas. A propósito de los vecinos, durante su gobierno, efectivamente, usted ha tenido relaciones privilegiadas con los gobiernos de Perú y de Bolivia, incluso de gran afinidad personal con los mandatarios. Sin embargo, la presentación de este diferendo por parte de Perú ante la Corte Internacional de La Haya, ¿no piensa usted que va a afectar de una u otra manera las relaciones en un juicio que se va a prolongar por lo menos por un lustro? Lo primero que yo quiero decir, que quiero reiterar lo que decía hace un segundo. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Chile es que a nuestros vecinos les vaya bien. Y así hemos estado trabajando. Lo segundo es que yo tengo muy buenas relaciones personales con todos los jefes de Estado o jefas de Estado y de gobierno, en el entendido que cuando uno es capaz de desarrollar niveles de confianza con el otro, en términos de entender que las cosas se pueden hablar abiertamente, tanto los consensos como los disensos, ¿no? Es útil, pero los presidentes siempre somos representantes de nuestro Estado, de nuestro país, y por tanto lo que siempre va a velar y va a estar en el medio de la relación con otro es el interés del país, porque es lo que uno representa, pero siempre buscando soluciones a problemas que pudieran existir. En el caso concreto que usted me señala, es evidente que cuando el presidente García vino acá como presidente electo, yo diría que la intención era: miremos el futuro. Aquí Chile ha hecho un buen desarrollo económico. Él incluso bromeó y dijo pública y privadamente: quiero ganarle a Chile, nosotros queremos aprender de la experiencia chilena porque el país necesita desarrollarse, necesita crecer. Nosotros le dijimos: espléndido, yo creo que esto es parte de una relación normal entre y él ha motivado a empresarios chilenos que han ido a invertir y está muy bien, su tarea cumple, digamos, ¿no? Pero es evidente que para Chile, porque Chile está preocupado del presente y del futuro, no está rehén de la historia, si me permite, ¿ya? Nosotros creemos que hay tratados claros, que están vigentes, tenemos una postura muy clara en este respecto. Y por cierto que la presentación de la demanda ante la Haya y con las presunciones ahí planteadas por el gobierno del Perú, obviamente que fueron recibidas, digamos, de alguna manera es evidente que las relaciones tienden a enfriarse un poco. Es por eso que yo he hablado siempre de que nuestro desafío es, más allá del curso que tome todo el tema en La Haya, es que tenemos el desafío de tener una relación inteligente con el Perú, ¿no? Inteligente en el sentido de decir: mire, somos vecinos, vamos a ser siempre vecinos. Yo quiero que a ellos les vaya bien, porque el pueblo peruano merece vivir en buenas condiciones, en fin. Y por tanto identifiquemos en qué áreas nosotros podemos trabajar que vaya en beneficio y en interés de los dos gobiernos y de los dos pueblos. Y en ese sentido es que hay un área muy clara de que hemos identificado, hay otras áreas también, que es todo el área del intercambio comercial. Chile ratificó el acuerdo económico con el Perú también lo hizo. Estamos en un intercambio comercial, empresarial importante, y habrá otras áreas en que podrá seguirse avanzando. Hay relaciones entre nuestras Fuerzas Armadas, hay relaciones culturales, en fin. Lo que sí sucede es que las cosas no se pueden ni apurar ni forzar, y por tanto yo diría la voluntad que hemos ratificado con el presidente Alan García en la Cumbre de las Américas, que tuvimos una reunión bilateral, fue que más allá de, evidentemente, que fue sentido con dolor, sin alegría, ¿no?, la presentación por el Perú de La Haya, la verdad es que entendemos que aquí hay que seguir desarrollando una relación inteligente que vaya en provecho de nuestros pueblos. Para preguntarle sobre el tema de Bolivia, voy a ponerme en el lado crítico del gobierno de Chile.
Y es que los críticos a la postura chilena dicen más o menos lo siguiente, señora Presidenta. Chile lo que ha hecho durante más de 100 años es de vez en cuando crear diálogos muy positivos, pero que no conducen a ninguna parte. Lo primero que yo quiero decir es que los críticos critican, es su tarea. Los gobernantes lo que tenemos que hacer es buscar soluciones a los temas y buscar cómo avanzamos. En esta misma línea que yo le decía, que lo mejor que le puede pasar a Chile es que a Bolivia, a Perú, a Argentina le vaya muy bien. Y a todos los demás también, no solo a los vecinales. En ese sentido nosotros establecimos hay una comisión binacional que se reúne con periodicidad, que está encabezada por los dos, llamémosle vicecancilleres de cada país, y que tiene una agenda de 13 puntos donde no hay exclusión de ningún tema. Y se avanza en la misma lógica que yo le decía, se avanza más rápido en algunos temas donde hay con mayores condiciones para avanzar, y en otros se avanza con la velocidad posible. Pero yo creo que en el caso, y no me corresponde a mí colocar palabras en la boca del presidente Morales, pero él ha señalado públicamente de que él reconoce en la relación que nosotros hemos desarrollado como presidente una muy buena voluntad de avanzar en una serie de áreas importantes. Y voy a dar un solo ejemplo. Hace muy poquito tiempo, frente al río Silala, se ha trabajado y se ha llegado a un cierto acuerdo para mirar cómo hay una situación de beneficio para ambos países en aguas que son compartidas. Entonces, por eso le digo, generalmente la gente tiende a focalizar con Bolivia en un aspecto, y la verdad que aquí hay una agenda grande de muchos temas interesantes, de la generación, por ejemplo, de aranceles privilegiados para Bolivia, de apoyo en programas educacionales o en salud. Hay muchas cosas que estamos haciendo y por lo tanto yo siento que, y uno lo vive, yo estaba allá muchas veces, la gente en Bolivia es muy cariñosa conmigo, se da cuenta que estamos buscando cómo podemos ir avanzando en una temática muy amplia que digamos que permita apoyar también los esfuerzos que el gobierno está realizando para mejorar la vida de sus ciudadanos. Señora Presidenta, mencionaba usted recién la Cumbre de las Américas. Dos cosas sobre este tema. ¿Cambian, más allá del excelente discurso, tono e intención del presidente Obama, cambian a su juicio realmente las relaciones entre Estados Unidos y América Latina? Fíjese que yo creo que el sentimiento y el clima de la cumbre fue el de esperanza. Esperanza. Y lo que señalaron, nosotros tuvimos reunión con UNASUR, con el presidente Obama, lo que fue un tremendo reconocimiento, porque reconoció a UNASUR como una instancia válida, legítima, ¿no? Y yo diría que ahí el presidente Obama habló, contestó directamente, fue una reunión espléndida. Y el sentimiento de todo era, mire, esta era la relación que queríamos con Estados Unidos. En el sentido de que aquello que él planteó, de que además es la relación que él ha planteado con otras partes del mundo también. Por lo tanto, hay consistencia y coherencia entre todo aquello. Esto de considerar, mirar más allá, más como socios que como hermanos menores, escuchar y no venir a imponer, y eso lo dijo aquí también el vicepresidente Biden cuando asistió a la cumbre progresista hace poco tiempo atrás, es como podríamos decir un nuevo trato, ¿ya? Ahora, esa voluntad explicitada del presidente Obama yo creo que fue un primer paso muy importante y que llenó de esperanza y de entusiasmo a mucha gente. Y ahora entonces habrá que ser capaces, y eso parte de aquello se va a hacer en la asamblea de la OEA en el mes de junio, de identificar un plan de acción concreto que permita que efectivamente esta excelente voluntad de disposición se nutra, ¿no?, de actividades, iniciativas, apoyos concretos para que la región sienta que esta es la relación que queremos con él. Un tema importante sin duda que surgió es el tema de Cuba. Así es. Yo le diría de los 34 países, 33 países, bueno, por lo menos 32, yo creo que Canadá también, sienten que quisiéramos que la próxima cumbre de las Américas estuvieran sentados 35 países allá. Y sienten eso porque sentimos que Cuba, usted sabe, cuando el presidente de México, Felipe Calderón, preside el Grupo de Río,
planteó y fue apoyado por todos los países del Grupo de Río la reincorporación de Cuba al Grupo de Río. Nosotros sentimos que de ciertas decisiones que en su momento se tomaron, producto de la Guerra Fría, porque mire, en la América Latina hubo dictaduras tremendas, nadie nunca expulsó a ninguno de esos países de OEA. Es decir, uno hoy día lo mira retrospectivamente y podría decir quien era calificado mal, pero era de derecha, o garantizaba un cierto paradigma, no era expulsado, ¿no? Pero quien garantizaba el otro polo del mundo o tenía vinculación era expulsado. Entonces, la verdad es que sí, aquí se acabó la Guerra Fría. La Guerra Fría tiene que acabarse de todas maneras. Por lo demás, el gobierno de Cuba, lo ha dicho en forma privada y explícita a mucha gente, por los medios, está en una clara voluntad de reforma, ¿no? Hay una clara disposición de facilitar la situación de los presos políticos, en fin, hay una cantidad importante de temas que yo creo que generan mayores condiciones para que algún día Cuba pueda ser una parte integral, con pleno derecho, en esta región de las Américas, ¿no? Yo creo que el presidente Obama hizo un par de iniciativas muy importantes. Esto de liberar las remesas y de liberar las visitas, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante en las dos direcciones. Y sin embargo, yo lo único que quiero decir es que a nosotros, como países de la UNOSUR, como países también, el conjunto de los países, nos gustaría que se acabara el embargo. Creemos que el embargo puede significar un estrangulamiento muy brutal de las condiciones de vida de un pueblo que ha hecho todo lo posible por vivir dignamente. Entonces yo le quiero decir que todo lo que se puede hacer en ese sentido, entendemos que lo que ya hizo el presidente Obama es muy importante, pero esta es una postura no solo de esta presidenta, esta postura ha sido sobre el embargo, la postura del gobierno de Chile. Históricamente hemos apoyado en democracia, claro, hemos apoyado ese planteamiento en todos lados y nos gustaría, ojalá, que esto pudiera ser una realidad. Señora Presidenta, y con esto yo voy a concluir. Usted ha mencionado varias veces UNASUR. Usted es la principal representante de UNASUR en estos momentos. ¿Cómo formularlo? UNASUR es también una esperanza, ¿verdad? Las naciones del sur, por fin, que puedan trabajar unidas. Y sin embargo, estamos en un momento bastante crítico. Hay diferencias serias entre países que, para decirlo derechamente, obstaculizan una mayor coordinación de carácter regional. ¿Cómo salir del pesimismo y de la fragmentación? A ver, nosotros hemos entendido que UNASUR tiene futuro si somos capaces de entender que la unidad tiene que lograrse respetando la diversidad. Y así como nos encanta escuchar al presidente Obama que dice yo no vengo a imponer, aquí la unidad se tiene que dar porque nadie imponga recetas a otro, ¿no? Sino que cada país tiene sus tradiciones, tiene su desarrollo económico, su desarrollo político, tiene una cierta fortaleza o no de las instituciones, en fin, cada país tiene un elemento distinto. Y eso lo entendemos. Entendemos la voluntad de los gobernantes de tomar decisiones que pueden ser diferentes de un lugar a otro. Ahora, ¿qué hemos hecho entonces? Mirar cómo podemos avanzar en todo aquello que nos une e ir analizando y planteando todo aquello que podamos tener diferencia. Y fíjese que UNASUR, en menos de un año de Constitución, una vez aprobado por los presidentes de los tratados de constitutivos del UNASUR, están ahora en proceso de ratificación por los parlamentos. ¿Qué hemos hecho? Hemos avanzado, tenemos trabajo en áreas muy importantes, en el ámbito energético, en el ámbito de infraestructura. Y dos avances concretos. Acabamos de conformar con planes de acción el Consejo de Salud Sudamericano. Se han reunido aquí hace un par de semanas todos los ministros y se han establecido trabajo, planes de acción, metas, y un Consejo de Defensa Sudamericano, un área muy, muy difícil. Sin embargo, también se ha querido avanzar en esa línea. Y se sigue trabajando en cohesión social, en educación, en varios de estos temas. Pero también en lo político, que muchas veces es lo más complejo. Tuvimos acá el encuentro de Santiago, donde sacamos la declaración de la moneda, donde UNASUR unánimemente respaldó, o más bien rechazó,
el intento de quiebre democrático en Bolivia. Pero no solo sacó una declaración, sino que generamos dos instancias. Una comisión que lideró, yo nombré en mi representación a un ex canciller chileno, Juan Gabriel Valdés, que estuvo en Bolivia, trabajó. ¿Y cuál era nuestra tarea? Generar condiciones para que el diálogo entre el gobierno y la oposición pudiera generarse y pudiéramos evitar un quebrantamiento de la paz y de la democracia. Y también mandamos una comisión de expertos juristas y en derechos humanos a la ciudad de Pando, donde había habido una masacre de un conjunto muy importante de campesinos. Entonces yo le diría, no solo fue discursivo, fue un apoyo, un acompañamiento, ¿no? Que es lo que competía junto con la OEA, que estaba ahí la Unión Europea, en fin, y se logró que se apoyaran todas las condiciones para que de esa se generara un acuerdo, ¿no?, de cómo seguir desarrollando, en este caso era todo el tema constituyente, en fin. Entonces yo le diría que UNASUR ha tenido un rol muy activo. Me ha tocado a mí en mi presidencia, ya luego traspasaré el mando al presidente Rafael Correa, porque esto es rotatorio por un año. Pero yo le quiero decir, lo mismo que le señalaba frente a otros temas, es que hay que tener paciencia, constancia, porque por lo demás uno ve hoy día que la Unión Europea le tomó más de 50 años desde el acuerdo de Maastricht a que realmente lograra lo que lograra, y que aún hoy día, frente a determinados temas, los países de repente deciden libertad de acción, ¿no? Y uno ve que algunos adoptan la moneda, otros adoptan ciertos acuerdos. Entonces, nunca uno puede entender que la unidad se puede dar bajo una homogeneidad completa. Es evidente que hay miradas distintas, opciones distintas, pero eso está dentro de la democracia y de la diversidad. Y bueno, y se dan discusiones interesantes en el contexto de UNASUR, pero se avanza en todo lo que podamos avanzar. Y yo siento que esa es la única manera como las instituciones pueden perdurar, porque de lo contrario, si uno pasa acuerdos por sobre los otros, los miembros empiezan a salir y ya deja de tener. Pero yo le quiero decir, en lo que hemos avanzado, UNASUR ha adquirido una legitimidad importante. Yo soy una convencida, y lo entendían además los padres fundadores de las patrias nuestras latinoamericanas, la verdad, de que la integración es esencial, pero hoy día es cada vez más claro. Así como vemos que frente a la crisis económica y financiera, las respuestas aisladas de los gobiernos no son suficientes, se requiere una respuesta global, coordinada. Lo mismo pasa al enfrentar cualquier problema en la región. En la América del Sur el tema energético no lo puede resolver cada país por separado, porque cuando uno suma todas las capacidades es más que suficiente. Pero así como la distribución de los ingresos de nuestra región, también está distribuido asimétricamente las fuentes energéticas. Entonces, nosotros hemos entendido eso, que es la integración la que nos va a llevar a que en el conjunto de los sudamericanos podamos ofrecer mejores condiciones de vida para ellos. El trabajo es arduo, el trabajo a veces es lento, a veces se avanza más rápido, otras veces se avanza más lento, pero lo importante es que tenemos ese norte, el norte de la integración, entendiendo la unidad con el respeto a la diversidad. Señora O Presidenta. sea, yo soy un optimista. Señora Presidenta, muchísimas gracias por esta entrevista. En un moderno estado de bienestar, ¿no?, que pudiera garantizar derechos sociales mínimos a todas las personas que viven en nuestro país. ¿Y en qué se ha concretado esto específicamente? Primero, pensar que la desigualdad parte desde la infancia y por ende es desde la infancia que tenemos que entregar mayores oportunidades, ¿no?, para mitigar el efecto de la familia que puede haber nacido en una cuna muy pobre, con padres sin educación o poca educación, de un niño que nace en una familia con todas las oportunidades. Entonces hemos desarrollado un programa que se llama Chile Crece Contigo, que va desde la embarazada hasta los 18 años, que incorpora un conjunto de medidas que lo que van es a apoyar a la infancia. Incluye que hemos triplicado en 3 años de gobierno la oferta de salas cunas gratuitas, hemos aumentado fuertemente los cupos en jardines infantiles, en el entendido que necesitamos que nuestros niños puedan tener las mejores condiciones. La reforma previsional, si hemos dicho a los niños, hablamos de nuestros adultos mayores,
con juventud acumulada, digo yo siempre, ¿no? Porque yo creo que la juventud es un tema de actitud, ¿no? Y uno ve adultos mayores muy activos, muy entusiastas, participando en múltiples actividades. Hemos hecho una reforma previsional haciéndonos cargo que lo que teníamos como sistema era insuficiente, que teníamos un conjunto muy importante de chilenas y chilenos que a pesar de haber entregado al país mucho aporte, desde la construcción de las familias, el desarrollo de las familias, hasta aportes en distintas áreas, no tenían pensión. Y nosotros quisimos desterrar de Chile el llegar a ser viejo y estar en condiciones muy precarias. Y la reforma de la previsión incluye el concepto de garantías mínimas, como yo decía, ¿no? Con una pensión básica solidaria para cualquier persona que haya cumplido el requisito que en Chile se da, que son 65 años de edad, haya sido una dueña de casa o haya tenido trabajos con salarios escasos. Y así, en 4 años, ir mejorando las pensiones sustantivamente para que nunca más en nuestro país pueda haber personas de edad y que estén desamparados. Lo segundo, hemos tratado de corregir otra asimetría y otra desigualdad que había, que era con las mujeres. Porque las mujeres, en el sistema actual, como las mujeres vivimos más largo, se le cobraba, por decirlo así, una suerte de peaje. Entonces, cada vez que una mujer jubilaba y un hombre jubilaban con el mismo trabajo, con los mismos años, la mujer recibe una pensión más baja. Hemos hecho 2 cosas. Hemos resuelto esto a través de hacernos cargo de otro tema, que es decidir que la maternidad es un tema del conjunto de la sociedad. Y por tanto, a partir del 1 de julio de este año, vamos a dar un bono por hijo nacido vivo o adoptado, porque las mujeres trabajadoras han tenido que asumir el trabajo, pero además la familia. Y por tanto ahí vamos a lograr también que las pensiones sean equiparadas y por otro lado hacernos cargo como sociedad que los hijos de nuestros son hijos, es una responsabilidad de todos. Ya en política de vivienda, nosotros, yo tenía conciencia de que es necesario tener más vivienda, porque en un momento cuando recuperamos la democracia había una enorme cantidad de campamentos, había mucha gente viviendo en condiciones muy precarias, allegada. Entonces se hizo una prioridad por la cantidad. Pero cuando yo asumo el gobierno digo, ahora es momento de resolver aquellos que no tienen, hacer desaparecer los campamentos completamente. Al 2010 ya no va a quedar ningún campamento en Chile, pero a la vez mejorar la calidad de las casas. Entonces iniciamos una nueva política habitacional con casas más grandes, de las viviendas sociales me refiero, con mejores condiciones técnicas de construcción, pero además para los sectores ya no tan vulnerables, para la clase media, otro programa espectacular que se llama el programa de protección al patrimonio familiar, donde las familias pueden mejorar casas que son más gente de clase media, pero que... En primer lugar, muchísimas gracias, señora presidenta, por recibirnos esta mañana. Usted sabe que es una de las mandatarias con mayor prestigio en toda América Latina. Y a veces esta fama, esta popularidad que usted tiene en Chile se ha pretendido trivializar con algo que es muy cierto, que es que la gente la quiere, pero la quiere por razones políticas muy importantes, que es la prioridad social que usted le ha dado a su gobierno y la forma particular de encarar la crisis internacional. En un esfuerzo de síntesis, ¿cuáles han sido las prioridades sociales de su mandato? Mire, yo he definido que el sello de mi gobierno es el sello social. Un país, en el convencimiento que un país que crece, que prospera, tiene que garantizar prosperidad a todos, y que en un mundo lleno de incertidumbres como el actual, el Estado debe dar una respuesta a gente que muchas veces se ve ante la inseguridad y la incerteza del desempleo, de la enfermedad. Entonces hemos definido un concepto de lo cual derivan iniciativas específicas que le voy a comentar, que es que nosotros quisiéramos que Chile se transformara en deteriorada o ampliar, porque la familia le cambió, es decir, más calidad, ¿no? Más calidad, más dignidad. En salud hemos ido aumentando las enfermedades que tienen garantías y por los cuales el Estado tiene que asegurar que las atiende en un determinado tiempo, con bajo costo, en fin. Entonces yo le diría, todo esto no es una lista del supermercado, no son actividades así por separado. Por eso le decía, la concepción que está detrás es que queremos que Chile sea un moderno estado de bienestar que pueda garantizar derechos sociales básicos a todos sus ciudadanos. Obviamente, de acuerdo a sus posibilidades. Habrá países que pueden entregar más, otros países que pueden entregar menos. Y en Chile, ¿sabe por qué no ha funcionado?
porque nos planteamos la meta máxima posible y además incluimos la gradualidad. O sea, no todo de un día para otro, porque somos un país serio, somos un país responsable, somos un país que hemos podido ahorrar y por eso, ahora cuando enfrentamos la crisis, no lo vamos a hacer que los trabajadores, los pobres, los vulnerables paguen el costo, como pasó en este país en la crisis de los 80, cuando hubo una quiebra del sistema financiero, claro, se enfrentó, pero ¿quiénes pagaron el costo? Los pensionados que les bajaron las pensiones, los presupuestos de salud, educación que bajaron. No, mi apuesta es que nosotros estamos enfrentando esta crisis, pero empujamos.